Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Dije, pero se lo puedo decir ahora también, Cristina. Dos temas, con mucha humildad y con mucho respeto. Una irresponsabilidad como se lo eligió Alberto. Por esa irresponsabilidad hay que renunciar y hay que pedir perdón. Renunciar porque es un gobierno fracasado, antes de que sea tarde, Alberto y ella. Pero Cristina, a su vez, con todo el respeto, nunca la tuteé, tiene que pedir perdón. Si pide perdón, yo creo que el pueblo argentino y sobre todo el pueblo peronista le va a poner el manto protector. ¿Y qué ves para el peronismo de ahora en más? Nada, perder, perder y perder. Derrota, derrota tras derrota. Si siguen siendo los mismos capanga que se ponen en las listas, se cambian las cajas, se cambian las intendencias, se mudan de barrio, perder, perder y perder. 1 año y 6 meses nos echaron a patadas en el culo después de 4 años de fracaso de corrupción albertista intolerable para cualquier ser humano normal de la Argentina. Y 1 año y medio después le volvemos a poner los mismos nombres en las listas. Entonces no te quejes. Sí, o sea, el mismo, No te mismo quejes. resultado. No te quejes. El sub-50 del peronismo está esperando que alguien lo llame para jugar. Total. Nosotros necesitamos la escaloneta del peronismo. Sacar a todos los viejos chotos de la selección, llamar a los pibes, que venga un técnico que no le debe nada a nadie y diga, che, vos jugás, vos no jugás, vos estás bien para jugar, bueno, entrá. Y terminar con esto de reciclar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. La salud y la consolidación del sistema democrático radica en el consenso y en el disenso. Por eso cuando uno analiza un periodo político, tiene que poner el zoom en los que gobiernan, qué decisiones toman, qué falencias tienen, y en la oposición, cómo lleva adelante el control y las propuestas alternativas. En este sentido, me da pie para hablar sobre lo que está pasando hoy en el escenario político de la Argentina. Quería comenzar recordándole que en la crisis del 2001 el peronismo se fractura. Por eso, en las elecciones del 2003, Néstor Kirchner se queda con la presidencia de la Nación habiendo sacado el 22% de los votos. Más que los votos de Kirchner había sacado Menem. Eran los dos candidatos que habían sacado más votos. Menem 24, Néstor Kirchner el 22%. Como Menem no se presenta al balotaje, entonces Néstor Kirchner termina siendo presidente de la Nación con un apoyo del 22%, que luego lo incrementa en el ejercicio del poder. El escenario del 2001 era que las instituciones estaban debilitadas, los partidos políticos habían perdido mucho más la credibilidad, había protestas en todo el país, comenzaron a surgir nuevos dirigentes de las protestas y en la política también comenzaron a surgir nuevos dirigentes. ¿Por qué? Porque había toda una camada que quedaba fuera de carrera, porque la sociedad dijo que se vayan todos. Se vayan todos los que estaban. No significaba que quería tirar la sociedad, tirar la democracia por la ventana. ¿Por qué ocurrió esto? Porque, bueno, se concretaron 4 años de recesión económica, los 2 años finales de Carlos Menem y los 2 años que duró el gobierno de la Rúa. El peronismo, ¿por qué lo alcanzó la crisis al peronismo? Porque en realidad lo que había entrado en crisis era un sistema monetario que se disfrazaba de modelo económico, pero no llegaba a ser un modelo económico, era más bien un sistema monetario, un peso igual a $1. ¿Por qué la sociedad también lo hizo pagar la crisis al peronismo? Porque vio que la convertibilidad la creó Menem y la desarmó Duhalde, y que de la Rúa en el medio, con 2 años de gobierno, era casi una anécdota. Lo que pasa es que se fue de una manera tan vergonzosa en un helicóptero que él queda en el centro de la escena del análisis de todos los medios de comunicación. Pero la sociedad entendía que se había terminado la convertibilidad que había creado el peronismo y que la había cerrado otro peronista. Ahora el peronismo está en otra crisis. Después del gobierno de Alberto Fernández, el presidente que tenía mayor debilidad por las alegrías genitales que por el bien común. Por eso terminó solo con un apoyo del 8% y hoy los peronistas
hacen como si tienen amnesia y lo tratan de ignorar. Con él también el peronismo, repito, entra en crisis. Entonces, ¿qué ocurre? Hay liderazgos que comienzan a pedir espacio dentro del peronismo. Fíjense que en el armado de las listas, ¿cómo será que está en crisis? En el armado de las listas, en la provincia de Buenos Aires, fue tan criticado que hasta Ámbito Financiero, que es de Cristóbal López, tituló Tren Fantasma a las listas que terminó de armar el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Hay que prestar mucha atención al proceso que estamos viviendo, porque, repito, Néstor Kirchner no estaba en los radares cuando se presentó como candidato y terminó siendo presidente de la Nación. La pregunta es, ¿cuántos no están hoy en los radares y pueden ser mañana los que levanten la bandera del nuevo peronismo? Además hay que decir algo, se acabaron los grandes liderazgos en el mundo, en Latinoamérica y también en la Argentina. Hoy un gran líder llega al 30%. ¿Qué significa? Que nuestros líderes tienen que tener una gran capacidad de diálogo y tienen que tener una capacidad para crear alianzas, crear acuerdos políticos. Hablamos del peronismo, vamos al PRO. Fíjense lo que les pasó al PRO. Después que firma el acuerdo con La Libertad Avanza, se debilita y se desdibuja el PRO. ¿Por qué? Porque aceptó que la campaña se pinte de violeta. Aceptaron que los dirigentes del PRO o los que proponía el PRO para las listas tengan un espacio marginal. Y aceptaron que Mauricio Macri no esté en la estrategia de la campaña ni tampoco esté en los actos políticos que están relacionados con la campaña, salvo que lo llamen. La Unión Cívica Radical está fragmentada y dividida. Ya no existe como partido político nacional. Hay distintas federaciones. En cada provincia la Unión Cívica Radical actúa políticamente de acuerdo a cómo le conviene. No hay una línea nacional. Por eso, el gobernador Cero de Chaco tiene un acuerdo con La Libertad Avanza para las elecciones. En cambio, Valdés, gobernador también radical de Corrientes, no tiene un acuerdo con La Libertad Avanza. ¿Qué nos pasa en la provincia? Lo tenemos a Mariano Campero, que tiene permanentemente la peluca puesta, y lo tenemos a Roberto Sánchez, que se la pone de vez en cuando, y los dos son radicales. Vamos a hablar de Milei. Milei está teniendo muchos problemas, aparte de estas denuncias por corrupción y lo que le generó dentro de La Libertad Avanza, tanto enojo afuera como adentro de su partido. Pero tiene que analizar unos datos que son para él muy duros. Hace un año Milei tenía 14 millones de menciones en las redes sociales. Hoy tiene solo 6 millones de alusiones, de menciones por mes. Cayó a menos de la mitad. Le cayeron 67% los likes en Instagram. Y además de eso tuvo una gran pérdida de seguidores en ex Twitter. El Congreso lo golpea al presidente, los vetos comienzan a irritar, porque uno puede vetar una ley, dos leyes, pero no todo lo que hace el Congreso, y las nuevas denuncias contra Karina Milei, el jefe. Todo esto es un combo que lo tiene que comenzar a manejar con cuidado el gobierno. En diciembre, si ponemos el Zoom, va a ocurrir además algo. Se le van a ir 3 ministros, o mejor dicho, 3 funcionarios, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Petri. Recordemos que Milei tiene como mérito haber bajado la inflación, haber manejado la calle y haber construido un nuevo relato. 2 de estos que se van, Bullrich y Adorni, participaron activamente de este proceso. El nuevo gabinete genera una pregunta. ¿Se va a incrementar el poder de Karina Milei? ¿Y por qué es necesario responder esta pregunta? Porque a ella apuntan las denuncias. Porque los que se están yendo enojados de La Libertad Avanza se van por ella. Entonces, hay que preguntarse cuál va a ser la relación de Santiago Caputo con ella, qué va a pasar dentro del gabinete más íntimo, de la riñonada del gabinete de Milei. En definitiva,
este es un tema delicado y se va a poner más interesante para el análisis a partir de diciembre. Milei perdió 4 puntos de imagen positiva en los últimos 2 meses. Ahora, el peronismo no se tiene que alegrar por esto, porque no lo subió el peronismo a la imagen, a los 4 puntos. En realidad el peronismo sigue igual. Eso que perdió Milei está descontento y todavía no está encontrando candidatos. Por eso hay que seguir muy de cerca a estos gobernadores que quieren hacer la avenida del medio. Estos gobernadores que rechazan la polarización en la política argentina, porque sienten que por un lado hay alguien en el gobierno que le dice el Estado se creó para una sola cosa, para que tenga superávit fiscal. Y la propuesta que está al frente del peronismo es que el superávit fiscal no sirve, no es una buena herramienta, les encanta el gasto público y por lo tanto caen en el populismo. Si esta tercera avenida, la avenida del medio, logra hacer un programa político donde se hable de que el equilibrio fiscal y el orden de las cuentas públicas es necesario, pero no es un fin en sí mismo, sino un medio, que el Estado debe cumplir su rol social y que la administración debe ser transparente y eficiente, pueden meterse en la discusión política. Hoy tal vez sienten que hay una fragmentación, una confrontación entre 2 sectores. Un dato que pasó desapercibido. Tanto Karina Milei como Cristina Kirchner fueron las que tuvieron el derecho a la purga o al premio. Son las que armaron las listas. ¿Vieron que no hubo ninguna manifestación de hombres en Plaza de Mayo pidiendo igualdad en estas decisiones? Lo lideraron 2 mujeres. Vamos a Tucumán. Primer tema, la amenaza de Jaldo se suma al robo del celular de Jaldo. Son 2 temas preocupantes. ¿Qué espera la sociedad? Que la justicia nos explique qué significan estos episodios, quiénes están detrás, y que los que tienen que recibir la condena la reciban. Pero necesitamos que la justicia nos diga qué pasó con estos 2 hechos que conmocionaron a la opinión pública. Hablando de Tucumán, la campaña tomó un gran impulso político. Están los candidatos yendo a los distintos medios para explicar sus propuestas. Por eso, en este programa vamos a tener a Ricardo Bussi, que tiene la difícil tarea de explicarle a la sociedad, al electorado, que él es mileísta, pero que no pertenece a la Libertad Avanza y no está en la lista oficial, sino que tiene una lista paralela. Va a estar también con nosotros José María Canelada. El radicalismo llega dividido a las elecciones y además hizo alianza con partidos que tienen bajo porte. ¿Cuál va a ser la estrategia para convencer? Fíjense que en este análisis, para completarlo, hay 3 posibilidades de resultado de las elecciones. Si uno mira cómo se distribuyeron los votos anteriormente, qué pasó en las últimas 2 elecciones, uno puede pensar que la distribución va a ser 2 bancas para uno, 1 para otro y 1 para otro, o sea, 2, 1, 1. Si uno cree que estamos frente a una polarización y que eso no se puede romper, entonces la división de las bancas pueden ser 2 y 2. Y si hay una sorpresa electoral, podría ser 3 y 1. Si es así, sería una elección impensada para el peronismo. Tendríamos que ir a una elección complementaria porque no podríamos cubrir todas las bancas. ¿Y saben por qué? Porque son siempre los mismos candidatos. Entonces se corre uno, lo tiene que suceder el otro, así, de tal manera que si el peronismo saca 3 bancas no tiene cómo cubrirlas. Y con Álvaro Aurane, ¿de qué vamos a hablar? Si usted cree que una epopeya es un hecho glorioso, preste la atención porque vamos a hablar que el 23 de agosto de 1812 se dio el éxodo jujeño. Fue un hecho de inteligencia, de visión y de estrategia. Belgrano, después que crea la bandera, enoja tanto en Buenos Aires que le dicen queme la bandera y lo mandan al norte a hacerse cargo del ejército del norte. Resulta que era un ejército que estaba golpeado, venía de una batalla, tenía que rearmarlo, no tenía todas las armas que necesitaba para defender el país. Entonces le piden a Belgrano que baje hasta Córdoba. Belgrano, con la sociedad jujeña,
organizan el éxodo jujeño. Pero resulta que cuando llegan a Tucumán, lo paran los tucumanos y dicen, no baje hasta Córdoba, quédese acá y acá damos batalla. Y así estuvo la gloriosa batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Este es un episodio muy interesante porque marcharon más de 350 kilómetros desde Jujuy, ancianos, niños, mujeres, trayendo todo lo que podían, quemando las casas, envenenando el agua, matando los animales que no podían transportar, para que los realistas cuando llegaran no encontraran nada. Ese fue el primer acto de la pelea que se termina dando de la batalla de Tucumán. El primer acto de la batalla de Tucumán podemos decir que está ahí en Jujuy, porque cuando llegan los realistas para acá, llegan sin haberse podido aprovisionar bien en Jujuy, entonces, bueno, se tienen que enfrentar además a un corajudo grupo de habitantes bien dirigidos por Belgrano y con la decisión de defender la patria, y así lo hicieron. Les propongo que después de nuestros anunciantes escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida